Pelayo. Me da mucho gusto estar aquí este día con ustedes. Es un gusto, una bendición conocerles y también ver nuevamente algunos rostros de aquí de personas que ya conocíamos. Bien, como mencionó el pastor, él es mi tío. Me agradezco mucho la invitación de poder estar aquí con ustedes en este día. Mi familia estamos sirviendo en la iglesia bautista Jesucristo Rey de Reyes allá en Guadalajara, donde mi papá pastorea. En este día quiero compartirles un pequeño mensaje en una aplicación, pero primero quiero también compartirles un poco de mi testimonio. Me da todavía un poco de nervios hablar en público, pero siempre digo que la ventaja que yo tengo es que a mí no me tiemblan las piernas, así que a mí no se me nota, ¿verdad? Bueno, verán, como se habrán dado cuenta, mi vida marcha sobre ruedas, pero esto no siempre ha sido así. A lo mejor usted es muy curioso, se preguntará por qué estoy en esta silla de ruedas. Y yo era un muchacho, se podría decir que normal, no estaba en esta silla de ruedas. Y como todos en algún momento de su vida, yo imaginaba mi vida, yo pensaba en mi futuro, yo planeaba mi vida, lo que yo quería, tenía metas, sueños, yo quería terminar mis estudios y ser piloto aviador. También soñaba con algún día poder casarme, tener hijos, formar una familia. Y hacía yo tantos planes sin saber si algún día llegaría a realizarlos. A los 15 años yo ya trabajaba, ya ganaba mi propio dinero para pagar mis estudios. En ese entonces yo estaba estudiando primer semestre de preparatoria y también era muy bueno, o eso creo yo, para jugar fútbol. Me gustaba mucho hacer deporte, me encantaba andar de un lado para otro, me encantaba correr, brincar, el sentirme libre. Y también yo tocaba algunos instrumentos, principalmente la guitarra. Yo servía en el área de música en mi iglesia. Una mañana, en enero del 2006, yo viajaba con mi familia por la carretera de regreso a Guadalajara. Habíamos ido a pescar a una presa que se encuentra aproximadamente una hora de ahí de Guadalajara. Veníamos de regreso, cuando de repente nos vimos envueltos en medio de un accidente automovilístico. Lo que había pasado fue que un camión repartidor de gas, el chofer venía a rebasar en sentido contrario, absolutamente borracho. Se metió atrás de nosotros, impactándonos fuertemente. La camioneta pues quedó prácticamente destrozada, ladeada a la orilla de la carretera. Y fue muy difícil para mí el ver cómo la vida me cambiaba en cuestión de segundos. Al principio yo no entendía mi situación, yo creía que era algo pasajero, que a lo mejor iría al hospital unas horas. En el momento yo con el golpe quedé inconsciente. Cuando desperté ya no sentía mi cuerpo, ya no me podía mover. Creía que era algo que duraría un rato. A lo mejor iría al hospital un par de horas y podría volver a sentir mi cuerpo y salir caminando. Pero no fue así. Llegué al hospital donde después de checarme los médicos le daban el diagnóstico a mis padres, en el cual solamente me daban 6 horas de vida. Lo que había pasado fue que me rompí el cuello, fracturándome desde la cuarta a la séptima vértebra, ocasionando una lesión y derrame medular. Gracias a Dios sobreviví a esas 6 horas, lograron operarme del cuello, me pusieron una plaquita de platino para estabilizarlo. Estuve un largo tiempo en el hospital y yo anhelaba ya salir. Para mí el hospital era una tortura, una pesadilla. Y es horrible estar en el hospital, más en los delirios, ¿verdad? Pero para mí fue más horrible cuando salí del hospital. Porque no me imaginaba qué tan difícil iba a ser enfrentarme a mi nueva realidad.
la realidad de ya no poder caminar, ya no poder estudiar, ya no poder trabajar, ya no poder hacer nada, no poder hacer lo que más me gustaba, sino estar nada más acostado o atado a una silla de ruedas. Y poco a poco fui comprendiendo que mi vida de ahí en adelante ya no iba a ser la misma, que de ninguna forma volvería a ser la misma. Dentro de mis tantos planes yo nunca imaginé que un accidente automovilístico fuera a terminar con mis sueños, que un accidente me impidiera hacer las cosas que más me gustaban, ya no poder tocar la guitarra, ya no poder jugar fútbol, no poder correr, brincar, sentirme libre. El tener que depender de los demás fue una de las cosas más difíciles. Y de un instante a otro sentirte solo, pero lo peor es que estás acompañado, pero te sientes triste, incomprendido, derrotado. Yo sentía como que mi vida ya no tenía sentido, y poco a poco pues fui cayendo en depresión. Mi sueño de ser piloto se había terminado y el de casarme y tener hijos no se dio. Pensaba como una muchacha se va a fijar en mí, en alguien inválido que no puede hacer nada, ni siquiera estudiar, porque cuando quise regresar a estudiar ya no pude. Me pusieron muchos obstáculos porque las escuelas no estaban preparadas para tener a una persona con discapacidad. Yo en ese momento me sentía inservible. Mi vida ya había terminado, que ya no tenía sentido. Y yo le decía a Dios que por qué, que por qué me pasaba esto a mí si yo no era un muchacho malo, si yo le servía, si un día antes, que era domingo, yo me encontraba en la iglesia sirviendo, tocando la guitarra. No era como que anduviera en el mundo, en las drogas, haciendo cosas malas. Que al contrario, era un buen estudiante, era responsable. Yo no entendía por qué Dios permitía que yo estuviera pasando por una situación así. Tengo una anécdota con mi papá que en su momento no fue tan bonita, y tengo buenos recuerdos con mi papá, muchas anécdotas, pero esta en especial, aunque en su momento no la entendí y me dolió, creo que es una de las cosas que más han impactado mi vida y han cambiado un poco mi forma de pensar. Yo tenía 15 años, había pasado un poco de que salí del hospital, y mi papá es una persona muy calmada, todo lo hace con mucha tranquilidad, muy pasivo. Y recuerdo que una de las noches que mi papá estaba conmigo cuidándome, a mí me desesperaba mucho el verlo con esa tranquilidad, nada más a un lado de mi cama, serio, tranquilo, orando por mí. Y a mí me desesperaba mucho el verlo así. Una noche yo estaba muy desesperado, lloraba y me quejaba, decía eso que les mencionaba: ¿por qué? ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué si yo iba a la iglesia, si yo te servía? ¿Por qué si yo era un buen muchacho? A lo que mi papá, muy tranquilo, mientras me escuchaba a mí quejarme, me dijo: no te tengas lástima. Y me citó Job 2:10: aceptaremos de Dios el bien y no aceptaremos el mal. En ese momento yo me enojé con mi papá, ya no quería que me cuidara. Yo decía: ¿por qué si eres mi papá me estás diciendo estas cosas? ¿Acaso no estás viendo lo que yo estoy pasando? Y esa noche mi papá habló conmigo, aunque con mucho amor. Él fue muy directo, y pues a partir de ahí yo ya no quería que se quedara conmigo. Aparte de que ya me desesperaba por tranquilo, por las cosas que me decían que eran ciertas, eran verdad, pero me dolían. Y esas palabras quedaron en mi mente, aunque en el principio no las entendía. Quedaron en mi mente, en mi corazón, y con el tiempo las fui comprendiendo y me di cuenta del gran valor que tenían estas palabras. Cambiaron mi forma de pensar, cambiaron mi forma de ver la vida,
cambiaron la forma de ver a mi papá, pero sobre todo cambió mi forma de ver a nuestro Padre Dios, que es un Dios soberano. Y en esta frase, en esta cita, podemos ver cómo Job afirma la soberanía de Dios. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y si hemos estudiado un poquito, leído Job, vemos que la esposa de Job pues tenía una forma de pensar totalmente diferente, ¿verdad? De que la vida tenía que ser agradable, y si no lo era, pues de nada servía vivirla, ¿no? Era la perspectiva que tenía la esposa de Job. Pero Job afirma esto: aceptamos su gozo y sus bendiciones, todo lo bueno, las cosas agradables de la vida, con gozo y con gratitud. Pero ¿cómo reaccionamos si Dios permite en nuestras vidas que pasemos por algo difícil? Debemos en ese momento abandonar la gratitud y empezar a maldecir a Dios porque no nos está yendo como nosotros esperábamos. Y el motivo por el que estamos aquí pues no es sencillamente nada más para que la pasemos bien, sino para honra y gloria de Dios. Aún en situaciones difíciles y cuando menos pensamos, yo creo que todos estaremos pasando por estas situaciones. A veces cantamos cosas que a lo mejor ya no sabemos de memoria. Hace rato cantábamos en el himno de la cruz, confiar en Él es mi placer, ¿verdad? Y muchas veces lo decimos en automático, pero en realidad lo estamos viviendo. La semana pasada platicaba con mi tío Alex precisamente sobre este libro de Job y podía ver algunas cosas que no había notado, pero concluíamos al final que lo principal aquí no era la vida de Job, no era el diablo, sino que era la soberanía de Dios. Y en esto que quiero compartirte, quiero partir de Job 2:10. Quiero invitarle a que abra su Biblia en esta cita. Job 2:10. Y vamos a darle lectura todos juntos. ¿Ya lo tienen? Job 2:10, ¿lo tienen? Todos juntos dice: y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres o aguas? Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no tocó con sus labios. Aceptar el bien, lo bueno, creo que es fácil, ¿no? Para todos. Pero ¿cómo podemos aceptar el mal? ¿Cómo podemos aceptar estas situaciones difíciles? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos en medio de estas pruebas? Hoy quiero compartirles algunos principios que nos pueden servir como guías en medio de las pruebas que se nos presentan en nuestro caminar con Cristo. Y le voy a pedir también que abra su Biblia en Santiago 1. Y voy a pedir a algún hermano que lo encuentre primero, que me ayude a darle lectura. Santiago 1 del versículo 2 al 4. Primero que lo encuentre, ayúdame a darle lectura, por favor, del 2 al 4. Del 2 al 4. No hacéis. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, ¿cómo podemos sobrellevar, aceptar estas situaciones? Número uno,
Santiago aquí empieza la carta animando al pueblo de Dios. Por lo que se entiende, él comprendía las situaciones que estaban pasando ellos. Y aquí puedo ver que todos podemos pasar diferentes tipos de situaciones. Algunos a lo mejor la misma, algún hermano por alguna otra diferente, pero todos pasamos por diferentes tipos de pruebas. Pueden ser tanto económicas, familiares, personales, laborales, espirituales. Y Santiago aquí se identifica con ellos, le dice hermanos míos, porque indica que aunque sea apóstol, él no está exento de las pruebas. ¿Usted cree que el cristiano, los hijos de Dios, pasamos por pruebas? Por supuesto, ¿verdad? Esta es una verdad que podemos ver en toda la escritura respaldada, que el cristiano no estamos exentos de pruebas, porque muchos creen y enseñan que cuando se convierten a Cristo, los problemas se van a terminar. Muchos dicen, vengan y paren de sufrir, ¿verdad? Pero esto no es así, vamos a seguir pasando por pruebas. Y esto podemos ver algunos ejemplos, por ejemplo, en Génesis 22:1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él le respondió, heme aquí. Aquí vemos cómo Dios prueba a Abraham. En Éxodo 20:20 también vemos que dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Aquí vemos que Dios está probando a su pueblo en tiempos de hambre. Entonces podemos ver muchos ejemplos. Entonces el creyente pasamos por pruebas, pero dice en Santiago 1:2, tened por sumo gozo cuando paséis por diversas pruebas. Y humanamente nos ponemos a pensar, pero ¿cómo pueden tener relación el gozo y las pruebas y el sufrimiento? Es algo muy extraño, ¿no? Costaría entenderlo, pero aquí Santiago nos está presentando la perspectiva divina, no la humana. De todo necesitamos entender que este pasaje no dice que tenemos que estar brincando de alegría, más bien gozarnos en nos regocijemos en las bendiciones que van a acompañar estas pruebas. Humanamente hablando, las pruebas duelen, son difíciles, pero desde la vista del Señor, de nuestro Dios, estas pruebas nos ayudan a crecer. Para gozarnos en las pruebas, yo creo que es necesario que entendamos el propósito de Dios. No importa cuál sea el origen de ellas, podemos saber que Dios puede usarlas para probar nuestra fe, para ayudarnos a crecer espiritualmente. Y esto no está reñido con el gozo. Más bien, y aquí la grandeza del Evangelio, que el cristiano en medio de un mundo injusto, en medio de un mundo de pecado, en medio de un mundo peligroso, en medio de un mundo de sufrimientos, nos gozamos porque poseemos algo mayor. La palabra de Dios nos dice también en Filipenses 4:4, regocíjense en el Señor siempre, gócense, alégrense en Él, de nuevo os digo, regocíjense. Siempre aquí es una de las palabras claves. La palabra del Señor dice también en Nehemías 8:10 que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y también en Romanos 8:28 nos enseña que todas las cosas nos ayudan a bien. Dice, sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y si se fija aquí nos dice que nada más lo bueno nos ayuda, ¿verdad? Nos dice todo, todas las cosas. Y todo es enfermedad, muerte, amor, tristeza, problemas, riqueza, pobreza. Todo. ¿Sabe? Yo muchas veces me desanimé por hermanos de otras iglesias que me juzgaban, me decían que de seguro yo había pasado esto,
que yo había tenido este accidente porque andaba en pecado. Y obviamente, ¿verdad? Soy un pecador, así como usted, somos pecadores, pero yo me desanimaba. Y también había hermanos que se ponían a orar por mí, por sanidad, para que yo me levantara, y después de estar ahí un ratote orando por mí, y ya que veían que no me podía levantar, me decían, es que no tienes fe, por eso no te levantas. Y yo, comenzando este proceso, no entendía todavía muchas cosas, yo me desanimaba. Y un día leyendo mi Biblia, encontré con Juan 9, del versículo 3 al 4, que dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, no es necesario hacer las obras de Dios. Y desde entonces tengo la confianza, la certeza de que esta enfermedad no es para muerte, ni tampoco es porque Dios quisiera verme sufrir, sino que esto es para la gloria de Dios. Número 2, Santiago 1:3. ¿Alguien que me ayude a leerlo nuevamente? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Número 2, ¿cómo podemos aceptar estas situaciones difíciles? ¿Cómo podemos aceptar el mal? Con fe. ¿Qué es la fe? Según Hebreos 11:1. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Luego Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, hermanos, nos permite agradar a Dios. Y las pruebas son aflicciones que tienen como fin, a veces, evaluar nuestra fe. Le voy a pedir a un hermano más que me ayude a buscar primera de Pedro 1, del 6 al 7. Primero, de Pedro, segundo, tercero, Pedro. Y lo tenga, ayúdenme a darle lectura, por favor. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea ya de alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Aquí podemos notar algunas verdades respecto a las pruebas. Inicialmente creo que debemos entender que aunque Dios nos ha escogido con un propósito, antes de que Él pueda usarnos, Él debe desarrollar su carácter en nosotros. Y esto lo hace permitiendo las dificultades que prueban y purifican nuestra fe. Es aquí que, a semejanza del proceso de la purificación del oro, ¿verdad? Dice en Job 23:10, aquí en esta historia de Job, dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Entonces aquí podemos ver que estaba tratando de llevar a Job a un nivel de vida mucho más superior de lo que él había vivido. ¿Cómo lo hizo él? ¿Cómo probó Dios a Job? La forma en la cual Dios lo hizo fue quitándole todo lo que tenía, ¿verdad? Y dice aquí, la forma a través de la cual Dios lo hizo fue quitándole todo, y dice Job que es a la semejanza de la prueba del oro. Job tenía presente que la prueba no era más fuerte que nuestro Dios Todopoderoso. Y nada de lo que estemos atravesando es más grande que nuestro Dios poderoso. Ahorita cantábamos también el Dios de lo imposible, que Él está en control, que Él creó todo, pero en verdad lo creemos, que es nuestro Dios de lo imposible, porque Dios no permite que pasemos por dificultades solamente para vernos sufrir. Yo creo que más bien Él permite tribulaciones, pruebas en nuestra vida para ayudarnos a madurar más espiritualmente, para ayudarnos a vivir por fe, no por vista ni por sentimientos ni emociones.
Y número 3 y último, Santiago 1:4. Si lo tienen, ayúdenme a darle lectura, por Santiago favor. 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Número 3, con paciencia. La paciencia es la virtud que nos ayuda a esperar en Dios en medio de cualquier situación. Y podemos ver también algunos ejemplos, como Abraham dice que esperó pacientemente y alcanzó la promesa. También en Santiago 5:10 dice que los profetas fueron también probados. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y también podemos ver que hay una característica que resalta en Job y su prueba. ¿Sabe usted cuál es? Santiago 5:11. Ayúdenme a buscarlo, voy a darle lectura también. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La paciencia a veces se forja a través de las injusticias de la vida, con esos tiempos difíciles donde de alguna u otra manera todos llegamos, ¿no? A veces le pedimos a Dios que nos ayude a ser pacientes. Y para ser pacientes pues necesitamos las pruebas, ¿no? Si no, no se va a poder. Y a veces Dios dispone que debemos de pasar quizá un tiempo en cama, un tiempo en el hospital, ya sea por una enfermedad, alguna operación, a veces por una torcedura. Por lo regular somos muy impacientes. Solo veamos cómo nos ponemos los que vivimos en ciudad con el tráfico, cómo nos desesperamos en la fila a veces de un supermercado, en las filas también del hospital, y dámosle a Dios que Él nos ayude a ser pacientes, que nos ayude a aquietarnos. Pues muchas veces queremos la respuesta de Dios ya en el instante, en el momento que nosotros lo pedimos. Pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y Él tiene el tiempo también. ¿Cómo obtener la paciencia? Primeramente pues poniendo nuestros ojos en Jesús, ¿no? Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces pidámosle a Dios que se cumpla su voluntad en nuestras vidas. Creámosle que Él tiene el control de todo, que es un Dios soberano. Pero no nomás lo digamos, no nomás lo expresemos, sino creámosle y vivámoslo. Aceptemos esos momentos difíciles como un instrumento que Dios usa para formarnos a la imagen de Jesús. Entonces, ¿cómo demostramos que la paciencia es una característica de nuestras vidas? ¿Cómo demostramos que Cristo ha puesto esto en nosotros? Primero pues dando gracias a Dios, ¿no? Usualmente la primera reacción de una persona cuando nos encontramos en situaciones así, ¿cuál es? Decimos como yo decía, ¿verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me va tan mal? ¿Por qué Dios? Entonces demos gracias a Dios, gocémonos en estas pruebas. Y segundo, buscando sus propósitos. Algunas veces Dios dispone que compone estas situaciones en nuestras vidas, a veces nada más con el fin de poder testificar a otros. Lo está usando para usarnos a nosotros como un instrumento. Y otras veces pues Él puede permitir una prueba para la santificación, crecimiento de nuestro carácter. Recordar que su propósito es para nuestro crecimiento. Recordar que su propósito, estas situaciones son para nuestras bien. Créanme que nos va a ayudar mucho en las pruebas. Nos va a ayudar a ver estas situaciones de una forma diferente.
Y van a llegar momentos en los que hasta dudaremos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero a pesar de que nuestra mente a veces se rehúse a creer en lo que Dios puede hacer, de lo que Dios es capaz de hacer en cada uno de nosotros, creamos que Él tiene el control de todo, que Él está en control de todo, a pesar de que lo que vemos nosotros sea diferente. Y se preguntan qué pasó conmigo después de lo que les conté al principio. Aunque los doctores me daban 6 horas de vida, aquí sigo, gracias a Dios. Y también les cuento un poco de lo que hago actualmente. Y esto no lo digo para enaltecerme yo. Todo esto es gracias a Dios y para gloria de Él. Y Dios sabe que esto se los cuento con toda humildad para que vean que Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Y aunque no lo hiciera, Él sigue siendo Dios. Al igual que aquel 2 de enero del 2006, mi vida ha dado otro giro. He comprendido lo importante que es mantener el gozo de Dios, el tener esa actitud ante cualquier situación. Y esto me ha ayudado a ver que la discapacidad física no es ningún límite. Aparte de la restauración emocional y espiritual que Dios me ha dado de su salvación, pues actualmente puedo llevar una vida, se podría decir que normal. He recuperado un poco más de movimiento de mi cuerpo, no podía moverme absolutamente nada más que la cabeza y los ojos, y he recuperado un poco de fuerza en los brazos, más de la mano derecha, muy útil para usar Facebook y celular. Hace algunos años pude terminar mis estudios. Me gradué como ingeniero industrial y de sistemas. Continué haciendo también algunos otros cursos. Y creía que ya no podía trabajar. Salía y pues las empresas tampoco estaban preparadas para tener a personas con discapacidad. El principal obstáculo, aparte de las personas, pues era la infraestructura. Y estuve trabajando un tiempo en las oficinas financieras de Pepsi como analista, ingeniero de mejora continua. Después de eso, pues ya me abrí para emprender algunos negocios, algunos de comida, un tiempo, reparación de computadoras, celulares. Me trabajé un tiempo con lo que es marketing digital y en venta de vuelos y saltos en paracaídas. Actualmente estoy dándole ya los últimos ajustes a mi libro para publicarlo. Pues estoy dando también conferencias en algunas escuelas y empresas. Ya no puedo tocar la guitarra porque perdí movimiento de mis dedos, ni cantar porque perdí el 60% de la capacidad de mis pulmones, pero ahora haciendo algunas adaptaciones puedo tocar la batería. Estoy sirviendo también como líder en grupo de música en mi iglesia. Comencé a cantar también de nuevo y estoy trabajando con los jóvenes ahí localmente y con la Federación también Juvenil Bautista de Occidente. Ahorita actualmente me acaban de nombrar vicepresidente. Bueno, hago locura y media que se me ocurre. Puedo manejar, no soy piloto aún, pero ya tuve la oportunidad de estar volando sobre Guadalajara, ya en algunas ocasiones tomar por momentos el mando del avión, y también actualmente mi hermano ya está, esperemos que realmente Dios pronto pueda recibir su licencia de piloto privado. Entonces andamos muy metidos en lo que es el medio de la aviación, que era uno de mis sueños, de mis metas. No se pudo lograr como yo quería, pero ahí andamos todavía. Y también precisamente con mi hermano el año pasado me aventé por segunda ocasión de un avión en paracaídas. Era algo que los médicos me decían que no podía hacer. Yo dije, pues, ¿qué puede pasar? No pasa de que quede discapacitado, pero me decían que sí podía quedar fuera. Entonces era un deseo que yo tenía y
vuelve a hacer, ya 2 veces. Y aunque son cosas, podría decir humanamente, sueños, cosas materiales, aún en estas cosas nos consiente, se podría decir. Y gracias a Dios que Él me ha dado el gozo y la fortaleza. Todo esto yo se lo acredito a Dios. Y Dios me ha permitido lograr muchas cosas que yo nunca imaginé que podría hacer, que yo nunca creí que podría hacer. Y sé que aún faltan muchas cosas más. Entonces, si usted ha estado pasando por pruebas, por situaciones difíciles en su vida, le animo, número 1, a cultivar el gozo del Señor. Número 2, a activar su fe. Número 3, a practicar paciencia. Y 4 también, a que confiemos en Dios. Porque en realidad lo vivamos, no solamente lo cantemos, lo digamos, sino que lo podamos aplicar a nuestras vidas. Y yo estoy convencido de que todo lo que nos sucede no es casualidad ni accidente. Aún los errores y malas decisiones que muchas veces tomamos, que nos provocan consecuencias a lo mejor un poco malas, aún estas situaciones creo que tienen un propósito. Y si estamos atentos, podemos aprender mucho de ellos. Y cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, todo cambia. A lo mejor las pruebas no van a cesar. Y obviamente, con Cristo en nuestra vida sí nos evitaremos de muchos problemas. Pero todo cambia, nuestra forma de ver la vida es diferente. Mientras algunos están pensando en quitarse la vida, algunos están cayendo en depresión o tomando aún peores decisiones. Como hijos de Dios sabemos que estamos en las manos amorosas de nuestro Señor y Salvador. Amén. Sabemos que Él es soberano, que Él tiene el control de todo, que Él tiene el control de nuestras vidas, y también podemos tener esa confianza, podemos esperar en Dios de que Él va a cumplir sus propósitos. Muchas gracias y que Dios la bendiga. Gracias, Raúl, por ese testimonio y por la forma que el Señor te está usando. A veces pensamos que la estamos pasando mal nosotros, ¿verdad? Y cada uno tenemos algunas luchas y en algunas formas nos sentimos discapacitados. La diferencia no está en las capacidades o habilidades que unos tienen y otros no tengan. Está en la confianza que tenemos en el Señor, en nuestra dependencia del Señor, en nuestra fe acerca de Cristo. Como hemos escuchado lo que el Señor ha hablado en su corazón, a pesar de esta situación física, vemos que no hay límite para el Señor y el Señor lo puede hacer con cualquiera de nosotros. Me llamaba la atención que estaba cerrando con estas formas en las que uno puede realmente tener esa utilidad en el Señor, gozo en medio de las pruebas, el gozo, la fe y la paciencia. ¿Cómo se obtiene eso? No es que un día se levanta y dice, hoy quiero tener gozo, hoy voy a tener gozo. No es un resultado de la carne. ¿Cómo se puede tener fe y amanecer un día y decir, me propongo hoy tener mucha fe, hoy voy a tener fe? No es un resultado de la carne. ¿Cómo puede uno levantarse un día y decir, hoy voy a estar bien paciente, hoy cueste lo que cueste, voy a ser paciente? No es el resultado de la carne. Dice la Escritura que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Esto no se realiza. Y Raúl bien decía, la forma, en conclusión, de poder estar en medio de la prueba y ser útiles al Señor es poner los ojos en Jesús. ¿Cómo se ponen los ojos en Jesús? En nuestro tiempo y en nuestro contexto, donde Él no camina entre nosotros físicamente por medio de su palabra. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la Biblia es cristocéntrica, habla de pasta a pasta de Cristo, de su carácter, de su obra,
Así que hermanos, ese gozo, esa paciencia, esa fe, no es sino producto de nuestra relación con Cristo a través de su palabra. Y les animo, hermanos, que pasen tiempo en este libro, que escuchemos, que meditemos, que nos sumerjamos en ello día tras día y verán cómo el Señor nos toma y nos hace crecer en el espíritu, en nuestra fe, en nuestro gozo, en nuestra paciencia. No importa la condición física que estamos, enfermedades, economía, problemas familiares, discapacidades, no importa eso, hermanos. Cuando nuestros ojos están puestos en Jesús, es otra perspectiva completamente distinta y el Señor se glorifica en ello de formas que no lo haría en ninguna forma. No hay otra manera si no es cuando nosotros ponemos a Él en primer lugar. No importa que estemos completos, si no estamos confiando en el Señor, no nos puede usar, no le damos gloria. Bueno, gracias, Raúl, por compartir este testimonio y que el Señor nos anime a todos y nos ayude a seguir poniendo nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Padre, te doy gracias. Una celebración muy especial, porque iniciamos esta obra allá por el 2003, mi hermana también, mi hermana Lina, 18 personas. Y agradecido con Dios porque no hemos estado solos, no hubiéramos llegado hasta acá. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha fortalecido en medio de nuestros problemas, ¿verdad?, que tenemos físicos. Queremos alabar el nombre de nuestro Dios con un canto que se llama Divino Compañero del Camino, porque 19 años se dicen fácil, pero de verdad ha sido una lucha. Y gracias a Dios porque nos sostiene y nos mantiene aquí. Ya mi hermana en esta sillita de ruedas y yo pues el tiempo. Así que cuando lleguemos al cielo vamos a estar. Amén. Vamos a entonar este himno, a ver en qué tono nos dice. Los padrinos han querido un poco para entrar. No somos buenos cantantes, ya se dicen. Vamos a alabar al Señor, estamos en gloria del Señor, pero debemos hacerlo bien. A veces decimos, si es para Dios, pues no, para Dios lo mejor. Porque no a los ángeles van a decir, ay,